Buenas tardes, el día de hoy tenemos a Omar Contreras Borbón, presidente del Club Rotario Frank Devlin de la Ciudad de México. Tenemos a Enrique Vasconcelos, especialista en materia electoral. Y cuéntanos, Omar, bueno, ya me conocen a mí, Teo Huitrón. Bueno, el próximo día martes 29 de octubre vamos a tener la presencia en el Club Rotario de un conferencista, como lo tenemos cada día martes, pero este conferencista es bastante especial porque hay que recordar que el próximo martes 5 de noviembre vamos a vivir el proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces, Larry Rubin, que va a ser nuestro conferencista el martes 29 en el Club Rotario, él, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, es el presidente de la American Chamber en México, que es la asociación de comercio estadounidense en México. Y la American Chamber, pues, agrupa a un conjunto de 2 millones de intereses o 2 millones de personas, tanto físicas como morales. La importancia que reviste un personaje como Larry Rubin en el Club Rotario, en el University Club y en el Club Rotario de la Ciudad de México, es que, como ustedes saben, muchas veces ha sido propuesto Larry Rubin como embajador de Estados Unidos en México y nunca se le ha dado la posibilidad. Pero ahora, al ser el representante del Partido Republicano en México, que es un doble cargo que tiene Larry Rubin, es México-americano, pues quizá en esta ocasión, si llega a ganar Trump la presidencia de los Estados Unidos, pues Larry Rubin se convierte en el próximo embajador de los Estados Unidos en México, y para nosotros es muy importante escuchar cuál es la opinión de un personaje como él respecto a las políticas estadounidenses en México o que afectan a los intereses mexicanos, pero sobre todo escuchar de Larry Rubin qué piensa Donald Trump que va a suceder con México o cuál va a ser la política de Donald Trump hacia los mexicanos. Eso es bastante relevante para nosotros. Ok, entonces repito la fecha, 29 de octubre. ¿Vale? 29 de octubre, martes 29 de octubre, 7:30 de la noche. Larry Rubin estará con nosotros como conferencista y el tema que eligió Larry como conferencia para este martes se llama The American Chamber o The American Chamber Society, pero en realidad todos sabemos que vamos a hablar del proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces, bastante relevante, ojalá que puedan acompañarnos y si no, pues seguramente lo vamos a estar subiendo en redes sociales para que todos sepan qué comentarios hace Larry Rubin, cuál es la postura sobre todo de Donald Trump y también de Kamala Harris, porque seguramente se va a tocar la postura de ambos candidatos a la presidencia sobre México. Ok. ¿Qué opinas de las elecciones, Enrique, respecto de las fechas? O sea, ¿qué opinas? Bueno, apenas tenemos la toma de protesta. Entonces, ¿piensas que tiene algo que ver? ¿Cómo ves la relación México-Estados Unidos? Pues mira, fíjate que yo creo que la visita de Larry Rubin al Club Rotario es muy importante porque para quienes no entiendan bien quién es este personaje en nuestro país, digámoslo de esta manera, ¿no? Hay un embajador de Estados Unidos en México, quien es el encargado de representar los intereses políticos de Estados Unidos en nuestro territorio nacional. Y Larry Rubin es el encargado de representar los intereses privados de Estados Unidos en nuestro territorio nacional. Entonces yo creo que es muy importante este tema porque si la relación, como me lo preguntan, la relación de Estados Unidos-México ha sobrevivido no gracias a los políticos, ¿no? Sino a pesar de los políticos, y yo creo que si se mantiene es precisamente por los intereses de los empresarios privados que han sido hasta el momento, desde mi punto de vista, bien representados por Larry Rubin. Entonces yo creo que estamos en un momento importante y crítico en nuestro país que hay que darle un muy buen seguimiento. ¿Cómo funcionan las elecciones, Omar? Mira, hay que recordar que el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema federal, representativo, no es un sistema de democracia directa, esa es la realidad. Es decir, desde que las 14 colonias intentaron independizarse, hay que recordar que Nueva Escocia, al final de cuentas, se rajó, ¿no? Es decir, ya no fue la independencia de los Estados Unidos y por eso quedaron 13 colonias. Desde que hubo ese movimiento a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos para poderse liberar de la colonia inglesa, establecieron un pacto federal o un pacto entre varias colonias inglesas. ¿Quiénes llegaban a colonizar en los Estados Unidos? Es un tema bastante muy distinto al que vivimos en México o el que vivimos en el resto de las colonias o de los virreinatos de España en América Latina o incluso en Portugal.
En Estados Unidos lo que venían era explotar recursos naturales y evidentemente a los aborígenes o a los indios nativos americanos, ellos fueron relegándolos y poniéndolos en reserva o ganándole terreno a esos aborígenes, esos indígenas, esos indios americanos, sin mezclarse con ellos. Y buscaban en lugar, para el trabajo o para la mano de obra, buscaban para la fuerza de trabajo, buscaban en lugar de eso, buscaban esclavos africanos. Esa es la lógica o el pensamiento de los ingleses. Entonces, 13 colonias finalmente declaran la independencia de los Estados Unidos bajo principios muy arraigados de filosofía de igualdad, de equidad, de libertad, de aspiración a la felicidad, que así lo establece en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Todos tenemos derecho a nuestra felicidad, todos tenemos derecho a perseguir nuestra felicidad. Es una declaración muy bonita creada por Thomas Jefferson y desde el inicio cada estado representó un porcentaje o representó votos para esta federación, caso contrario a lo que sucede en México. En México nosotros votamos y vale lo mismo un voto de un ciudadano de Chiapas, si va a votar, que un ciudadano de Baja California si va a votar. En Estados Unidos no es así. Por ejemplo, en México, Tabasco tiene la arraigada cultura, y Campeche también, de que van y votan 80-90% del padrón. Pero Baja California vota el 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo va a representar lo mismo un voto de un tabasqueño o de un campechano al de un baja californiano? Porque en Baja California no van a votar tanto, debiera contarles por estado, ¿no? Entonces, ese principio fundamental sí está establecido en la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 2, y establece claramente una especie de comisariado que le llaman colegio electoral. El colegio electoral vale 538 votos o 538 representantes al colegio electoral. Y cada estado, de acuerdo más o menos, hay una cláusula o hay una fórmula que la establece un investigador, un académico estadounidense por allá de principios del siglo XX, la cláusula DuPont, que establece no únicamente la composición poblacional, porque ningún estado puede tener menos de 3 votos. Incluso Washington, por ejemplo, no vota. Washington no tiene representación, por ser Washington D.C., hablamos del Distrito de Columbia, no tiene representación, pero cualquier estado, por más pequeño que sea, es el caso de algunos estados muy pequeños, como Maine, tiene 3 votos electorales, pero California, que es un estado que tiene mucha población, tiene 54 votos electorales. Entonces, quien llegue a 270, que es la mayoría de los 538, gana la elección al haber ganado el colegio electoral. Sucede algo muy simpático. Al Gore tuvo mayoría del voto popular en el año 2000, cuando compitió con George Bush en la primera elección, y sin embargo fue George Bush quien ganó la presidencia de los Estados Unidos, porque ganó los votos electorales que estaban en disputa en ese momento, eran los de Florida, y entonces gana la mayoría de los 270 votos electorales. Donald Trump, cuando compitió con Hillary Clinton saca 62 millones de votos en el voto popular, pero no gana el colegio electoral porque los estados o la representación de los estados no gana la mayoría de los 270 que le corresponden o que le responden a Donald Trump. Okay. Y son algunos estados los que están en disputa en este colegio electoral. Entonces no significa que si Kamala Harris tiene más votos en esta elección del 5 de noviembre vaya a ser la presidenta. Hay que ganar la mayoría de los 270 votos y por eso hay 7 estados claves en disputa para esto, nada más. Ok. Respecto, ¿qué veremos con Larry respecto de estas elecciones? Bueno, ¿qué veremos con Larry? Yo creo que prácticamente a lo mejor Larry va a querer convencernos o tratar de decirnos de que... El voto no, ¿verdad? ¿Qué? El voto no. El voto no, porque bueno, nosotros no votamos, ¿no? Pero prácticamente lo que va a tratar de hacer es minimizar o tratar de aclimatar alguna de las posturas o... regionalizar o tropicalizar algunas de las posturas de Donald Trump que a nosotros como mexicanos y como latinos nos duele y nos lastima, ¿no? El hecho de que nos diga rateros, violadores, drogadictos, que vea a México como un país, como un narcoestado al gobierno de México, creo que va a tratar de tranquilizar o de explicar estas posturas de Donald Trump. Hay que recordar, yo creo, Teo, que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, como en el pasado lo hemos visto en México, elecciones, y lo que les importa ahorita a los políticos es ganar. Ya después verán cómo se arreglan o cómo sucede, y más en los Estados Unidos. Me tocó vivir muy de cerca una elección, la de Trump contra Hillary Clinton,
y en esa elección se entiende muy bien cómo votan y cómo razonan los estadounidenses, que no es como el mexicano promedio. Entonces, el estadounidense es un estadounidense aspiracional, muy aspiracional, y creo que la aspiración del estadounidense promedio, no hablamos del estadounidense que vive en metrópolis como Los Ángeles, como Nueva York, como Boston, como Chicago, el estadounidense promedio, ese que está en medio, es un white, anglo-saxon, protestant, ese estadounidense promedio es un estadounidense muy identificado con Trump, y es aspiracional la postura de Trump. Okay, aparte, creo que está saliendo en los medios de que está superando los hablantes que hablan español. Estados Unidos creo que le está ganando a Colombia en hablantes. Pues no lo dudaría, ¿no? Hay 38 millones de mexicanos legales en los Estados Unidos, más 15 millones de tarjetas verdes, más o menos, es el promedio, y otros tantos indocumentados, no sabemos cuántos, a lo mejor llegamos hasta 80 millones, entonces quizá sí, ¿no? Digo, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, ¿no? No es Monterrey, no es Guadalajara, es Los Ángeles, entonces creo que por sí, así es. ¿Y cómo ven los jóvenes las elecciones de Estados Unidos, Enrique? Fíjate, no quisiera generalizar, sí, pero yo sí veo... O sea, ¿qué comentan tus amigos? Yo no quisiera generalizar, pero yo sí veo un comportamiento al menos de mi generación y más abajo, ¿no? O sea, yo tengo 25 años y sí veo de la gente de mi edad para abajo, o sea, un desinterés absoluto en todo este tipo de temáticas, ¿no? O sea, siento que el interés de la juventud ya está en situaciones totalmente diferentes a los intereses políticos internacionales que vivimos en nuestra sociedad y que creo que realmente nos deberían importar, ¿no? Porque somos la generación que sigue y que en algún momento forzosamente por las leyes naturales nos va a tocar estar al frente. Entonces yo siento que es un tema preocupante porque definitivamente el grueso poblacional de la gente de mi edad no está hablando sobre las elecciones en Estados Unidos, está hablando de, pues, no sé, artistas, cantantes, la casa de los famosos, supongo que son los temas de moda, ni no es por sentirme súper intelectual o muy elevado de ellos, pero sí siento que debería ser un tema más recurrente en las pláticas de los jóvenes. Ok. Por eso también es la invitación de que te decíamos al inicio, de que es muy bueno contar con otras opiniones, 2, con especialistas en el tema. Qué bueno que va a venir Larry. Aparte de Larry, ¿qué otros invitados piensan tener? Por ejemplo, ya estamos a cierre de bueno, 2024. Fíjate que nos acaba de pedir un Club Rotario que recibamos a Lenia Batres, que es una ministra de la Corte bastante controvertida, ¿no? Sí. Y bueno, bienvenido a todas las posturas, bienvenido todo a quien tengamos que escuchar, pero yo creo que es muy importante escuchar, creo que a Lenia Batres, porque a pesar de haber sido propuesta del presidente de la República como ministra de la Corte, que sabemos que es hermana de Martí Batres, que antes era, hasta hace unos meses era, no, ¿cuál meses? Hasta hace unas semanas era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, conocemos todos la historia de los Batres, ¿no? Vienen de un movimiento social muy importante en la Ciudad de México. Creo que es muy importante escuchar qué piensa Morena con respecto a la reforma al Poder Judicial. Esta idea de elegir a los jueces por medio de voto popular, a los magistrados, incluso a los ministros de la Corte por voto popular, creo que es importante escuchar la postura de Lenia Batres, y no me dejarás mentir, Teo, pero pues yo creo que nadie vio este escenario hace un año, nos pitorreábamos o nos reíamos de las propuestas que hacía el presidente de la República para modificar la Constitución en esta materia, y ahora nos estamos dando de topes porque no tomamos en serio esas ideas, y algunos pecaron incluso de soberbios. Entonces ahora estamos viviendo la época en donde esto no pasaba antes, y por soberbios no quisimos escuchar esas posturas. Sí, fíjate, ¿no? Que me ha tocado escuchar a muchos amigos, hermanos de otras posturas, y escuchas algunos de los sentidos de las propuestas. O sea, es muy bueno escucharlos, no cerrarse. O sea, sí me ha tocado, por ejemplo, a nuestro hermano Jorge escuchar la postura de cómo funciona o cómo quieren que funcione el IMSS, cómo quieren que... Es muy bueno este tipo de foros. O sea, qué bueno que estamos aquí, para dando a conocer de medio... Eso es lo que me gusta mucho de tu presidencia, ¿sí? Tu boletín, o sea que cada semana se cumple y manda su boletín. O sea, es mucho trabajo estarlo mandando cada semana, porque... Bueno, nos ayuda el doctor César Wong, que es bastante... Sí, también. Entonces se cuenta que no falla, primero es prepararlo, sí, porque es para prepararlo inclusive
uno cada mes, ¿no? Ujú, así es. Pero uno cada semana es bastante trabajo. Dos, le das publicidad, o sea, como el registro público de la propiedad, Ujú. le das publicidad a lo que haces. Y tercero, das firmeza en muchas de las cosas que se tienen planeadas, cosas que desconocíamos. O sea, yo casi siempre pensaba que la gente sabía lo que yo iba a hacer. Ujú. O había cosas lógicas que yo decía, pues es lógico, lo que estoy haciendo no lo tengo que explicar. Y poco a poco lo que he hecho es tratar de explicar. Claro. Oye, vamos a hacer esto. Entonces lo que tú estás haciendo es, uno, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos qué hicimos esta semana, qué vamos a hacer en los próximos, y por eso esa es la pregunta de que, aparte de esta invitada, como cuántos te quedan de semanas de este año para traer invitados? Bueno, únicamente tenemos 4 oradores más, porque se acaba noviembre, en noviembre tenemos 4 oradores más, y nos vamos a diciembre, que tenemos asamblea del club, en donde elegimos al siguiente presidente, no al que viene el siguiente año después de mí, porque ese ya está elegido, sino elegimos al sucesor de Mario, ¿no? Es decir, el que entra hasta 2026. Okay. Ese es el que elegimos. Y luego tenemos la Enrique, cena, por supuesto, la cena de Año Nuevo, tenemos la cena de Navidad, y ahí se acaba y nos vemos hasta el mes de enero, ¿no? Y en enero, pues bueno, continuamos normal con oradores, tendremos a lo mejor unos 15 oradores más. Y aprovechando este medio, invitaciones a otros clubes. Bueno, por supuesto, invitación siempre va a haber, no nada más a las sesiones del club, que son buenas, que son divertidas, que estamos tratando de hacerlas amenas. Pues si ustedes llegan desde las 7, ya nos tomamos ahí un whisky juntos para poder platicar a gusto, para conocernos un poco más, y después de la sesión, que termina a las 9:20 de la noche, a más tardar, pues siempre nos quedamos a fraternizar, a cuestiones de amistad. Pero además de eso, tenemos muchas actividades de servicio a la comunidad. Por ejemplo, tenemos la entrega de juguetes en el mes de enero, que lo hacemos junto con Juguetón de TV Azteca. Por cierto, quien tenga juguetes en su casa, que quiera donarnos, bienvenidos sean. Vamos a comunidades indígenas del Estado de México, sobre todo Temuaya, que son comunidades otomíes. A finales de diciembre vamos a entregar también cobijas en esa misma comunidad, y vamos a visitar la casa Hogar Las Mercedes, que es de niñas que han sido abusadas sexualmente. La verdad es que es una actividad muy bonita. Y bueno, vamos a tener actividades a lo largo del año, y para el próximo año, para el mes de mayo, tenemos programada la apertura de un proyecto eje, o un proyecto símbolo de este año, Rotario, que va a ser junto con una subvención internacional, junto con otros clubes a nivel internacional. Hay que recordar que Rotary tiene más de 60,000 clubes a nivel mundial, somos más de 1,200,000 rotarios en todo el mundo, y bueno, vamos a aperturar plantas purificadoras de agua en Acapulco. Uh-huh. Sí, con eso de que volvió a pasar. Volvió a pasar, y a cada rato está pasando, y la verdad la mayor necesidad en Acapulco, porque no es una ciudad que tenga pozos profundos de agua, sino el agua es de río, y el agua de río se contamina muy fácil en los huracanes, porque se contamina el agua de drenaje. Y está muy interesante ese proyecto, yo que lo he escuchado, pero en breve, bueno, por la premura del tiempo, pero en breve, en unos minutos, explícanos. Explica más fácil, Enrique. Bueno, mira, el proyecto de Acapulco es una subvención internacional que se planea hacer con Rotary, a raíz de Otis, y bueno, la última inundación, hace no mucho que se vivió. Pues sí, es una necesidad latente de la gente de Acapulco, el poder acceder a agua potable, ¿no? Porque justamente pues son zonas marginadas, con un claro nivel adquisitivo bastante bajo. Y entonces los garrafones de agua a los que ellos tienen acceso pues resultan ser estos del Oxxo, de no sé, algún otro supermercado, que son arriba de 70, 80 pesos. Entonces claro que las familias que... Oye, en época de huracanes se los venden en 200 pesos, 300 pesos, si es que llega a ver, ¿no? Entonces claro que las familias que radican en ese tipo de comunidades pues no tienen la capacidad económica de estar adquiriendo ese tipo de agua potable pues tan elevada, ¿no? Entonces, purificada, ¿no? Sí, agua purificada. Entonces nosotros, la búsqueda de este proyecto, de estas subvenciones, justamente poderles, además de acercarles el agua potable, acercárselas a precios asequibles, ¿no? Que realmente puedan ir a una esquina, y justamente el proyecto inicialmente era poner estas como plantitas purificadoras en un local bonito, y hasta gente en un triciclo que pudiera andar repartiendo y eso, pero el costo de hacer eso pues era bastante elevado si lo comparábamos con el costo de hacer estos como dispensadores automáticos que van empotrados en la pared.
Ya llega la gente, metes su moneda, lo pones al revés, se lava, lo enderezas y se llena, ¿no? Entonces, por el mismo costo del proyecto pasado, podíamos implementar 10, ¿no? Y en la ocasión pasada eran, creo que 4, si no mal recuerdo. Correcto. Nos permite llegar a un mayor número de personas, y esa es la idea. Okay. Más o menos, ¿cuánto va a ser el costo del agua para...? El costo del agua se planea que ronde entre los 11 y los 13 pesos. Por garrafón de purificado. Y bueno, tú le pones, hay una familia que va a estar encargada de este dispensador, y además de darle beneficio a la comunidad, también va a haber un ingreso para ellos, ¿no? Esa es la idea. Y que ellos se encarguen de su propio negocio, así es. Oye, ¿podemos regresar al tema de la elección de Estados Unidos o no hay tiempo, Teo? Sí hay tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, aquí tú eres el presidente, entonces... Teo, no, ¿sabes qué? Es bien importante destacar lo que para México representa la elección de los Estados Unidos. Digo, somos el segundo socio comercial ahora de los Estados Unidos, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a que llegue Trump a la presidencia, que parece ser que la suerte está echada, parece ser que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Espero equivocarme, porque como ciudadano del mundo creo que Kamala Harris es un poco más noble en sus sentimientos hacia la humanidad, en el tema de los migrantes, en el tema de las nuevas oportunidades para quienes llegan a los Estados Unidos, y Trump, por el contrario, parece ser duro, o el escenario de Trump es duro. Pero ¿sabes qué? Hay algo que ocurrió hace 4 años, de hace 8 a 4 años, cuando Trump fue presidente por primera ocasión, o fue presidente de los Estados Unidos, y es que a México no le fue mal. Creo que México tuvo una oportunidad de oro durante la presidencia de Donald Trump, porque a pesar de que en el discurso era un discurso de odio, un discurso muy insensible ante los mexicanos, ante los migrantes, en realidad sus baterías y el enfoque de los Estados Unidos, sus enemigos comerciales de Estados Unidos eran China. Entonces a México le permitió crecer la planta productiva en México, le permitió tener muchísima estabilidad en el tipo de cambio en México, porque hay que recordar que el tipo de cambio no se maneja aquí, el tipo de cambio cotiza en los Estados Unidos, ¿no? Un país es una empresa. Exactamente, entonces tiene las mismas necesidades que una empresa, gastos. Sí, hay algo que me preocupa. Fíjate, Kamala Harris, de los 100 senadores que hay en los Estados Unidos, uno por estado. Hay territorios que no son considerados estados, como el caso de Puerto Rico, entonces no tiene representación. Kamala Harris votó en contra del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Entonces, y Donald Trump no votó en contra. Incluso hizo un nuevo TEMEC, puso cláusulas al tratado que le están permitiendo a los trabajadores de México. El incremento del salario mínimo en México no fue una concesión graciosa de López Obrador, fue un compromiso que asumió México, elevar los empleos, elevar los salarios, para poder competir contra los salarios de los Estados Unidos, y por ese motivo se han estado incrementando en México los salarios. Bueno, todo el mundo le aplaude a López Obrador, qué bueno que haya sucedido, pero le tocó en suerte que los Estados Unidos, y Trump en particular, exigió a México que elevara los salarios para que no fuera una cuestión de salarios por la cual estaban las maquiladoras estadounidenses en México. Entonces, en realidad, si tú me preguntas quién ha sido el mejor aliado de los trabajadores de mejores ingresos en México, pues fue Trump, porque en la negociación del Tratado de Libre Comercio exigió a México que elevara los salarios. Es que tiene mucha visión empresarial. Fíjate, Teo, y eso, dicho sea de paso, nos molesta Donald Trump, nos molesta el discurso, nos molesta que diga que México es un país de narcos y que va a entrar aquí a México a combatir a todos los narcos. Pero a ver, ponte en el otro lado. Yo creo que el que le molesta es al gobierno, esa posición de Trump, porque bueno, el gobierno no va a permitir que lleguen y que violen nuestra soberanía, pero honestamente cuando tu hijo o tu hija se encuentra en la calle porque no ha regresado de la escuela, porque sale a las 10 de la noche de su última clase y hay una balacera en la calle, tú te preocupas por tu hijo. Entonces a ti no te importa, como ciudadano, como padre de familia, no te importa si es la milicia estadounidense la que está combatiendo los narcos en México o si es la propia Policía Federal. ¿Me explico? Lo que a ti te interesa es la seguridad de tus familias, y creo que Trump en ese discurso se acerca más a los intereses del ciudadano promedio, a diferencia de una Kamala Harris muy estudiada. Hay que recordar, Teo, que el voto no es racional, el voto es 100% emocional. Tú cuando estás frente a la boleta difícilmente te acuerdas de cuál es su plataforma de campaña, pero sí te acuerdas de lo que te duele, y lo que te duele es una inflación galopante en los Estados Unidos. Eso es lo que te duele. Lo que te duele es que Estados Unidos haya perdido ser el líder del mundial frente a una guerra tan espantosa y tan jodida, honestamente, como la que están viviendo en Israel y en Palestina, frente a Ucrania y frente a Rusia. Creo que la estadounidense promedio le va a convencer más en este sentido lo que ha dicho la política de Donald Trump, y creo que la suerte está echada. Nada más. O sea, ya fue probado
como presidente. Ya fue probado, así Entonces, es el beneficio. Bajaron los impuestos. Si hay algo que a la gente le duele es los impuestos. Aparte, bajaron los estuvo impuestos. Estuvo muy bien llevada la pandemia. Muy bien, sí. O sea, los depósitos, o sea, yo pienso que no hay queja de la gente, por eso es de que tiene ese 50% ya aprobado. Sí, México es muy difícil con la incertidumbre. Sí. De que a lo mejor, aunque estén a favor de el otro voto, pero el hecho de que tú ya viste cómo trabajó, y sí trabajó bien. Sí. ¿Por qué trabajó bien? Porque va de nuevo, es como una empresa y él funcionó así, que en periódicos y todo lo vemos y hace campaña. Es lo que nosotros hay que separar. La campaña que él hace a cómo opera. A cómo opera, sí, claro. ¿No? Entonces... Fíjate, Teo, y volviendo al tema de las tendencias, ¿y por qué te digo que a lo mejor es una suerte de elección ya echada? Ya lo vimos en el pasado. Ahorita todas las encuestas dicen que de los 538 votos electorales, hay 219 votos que no se van a mover a favor de Trump y 226 votos a favor de Kamala que no se van a mover. Entonces la tendencia diría, va a ganar Kamala porque lleva diferencia. No, hay 93 votos de 7 estados, y te digo cuáles son: Michigan, Wisconsin, Nevada, North Carolina, Pensilvania, Georgia y Arizona, que están en disputa. Pero la tendencia de Kamala, cuando arrancó ganando por 3 puntos de diferencia, ya ahorita es una curva hacia abajo la de Kamala, y la tendencia de Trump es hacia arriba. Y falta una semana para la elección, y además hay que recordar que las encuestas se miden o sea, las encuestas que nosotros nos están dando a lo mejor son encuestas levantadas hace 3 días, hace 4 días, hace 5 días. Entonces la tendencia de Trump es hacia arriba, cuando la de Kamala es hacia abajo. Seguramente se va a cruzar este punto antes de la elección, y por lo tanto Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos, sobre todo porque en los estados que están en disputa, que son estos que dijimos, el voto, o más bien la diferencia en las encuestas, es del menos del 1%. Entonces, si tú tienes un escenario en donde estos estados son los que valen y los que van a decidir la elección, que son 93 votos electorales, son los que van a decidir la elección, y hay menos de 1% de diferencia en estos estados, tomando en cuenta que falta una semana para la elección, y que la tendencia de Trump es hacia arriba o en crecimiento a favor de ese voto, y la de Kamala es en decrecimiento, pues entonces pareciera ser que Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Así lo sabremos el siguiente martes, el martes 5. Sí, y aparte cambió mucho lo de su atentado. Sí, claro. O sea, sí. Tú lo ves, cambió a favor por la reacción que tuvo de forma inmediata. O sea, como es alguien tan preparado, tuvo una reacción inmediata de cómo levantó las manos de poder, ¿no? Entonces eso lo levantó, la forma de cómo enfrentó el problema. Segundo, sí se ve menos agresivo. Sí. O sea, se ve más humano después de ese atentado. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, la verdad es que tú piensas, bueno, en un mundo globalizado es lógico de que si alguien me avienta a mí, ¿sí? Si me avienta fuerte, voy a lo mejor a molestar donde tú estás, tu área. Y a su vez, viceversa, vas a afectar a Enrique, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que México ha aprovechado al país que tenemos como vecino? No del todo, pero nos hubiera ido, la verdad es que si hubiéramos vivido, por ejemplo, el COVID, siendo Paraguay o siendo, no sé, Colombia, nos hubiera ido peor. Aquí en México hay 6,000 empresas maquiladoras, 2,000 que son agroindustriales y 4,000 que son industriales, netamente industriales, que en su mayoría son inversiones estadounidenses y cuyo mercado de consumo es los Estados Unidos. Digo, yo no entendería por qué se pondría Foxconn, que produce todos los iPhone y todo, en Tijuana o en Ciudad Juárez, si no tuviera los Estados Unidos. Digo, es una locura pensar que se vinieron a Ciudad Juárez nada más porque hacemos las cosas mejor, no teniendo un mercado donde venderlas. Entonces, lo mismo con Toyota, que está en Tecate, lo mismo con Ford, que está en Coahuila, lo mismo con LG, que está en Tamaulipas. Okay. ¿Por qué razón llegan? Tesla, ¿no? Que Tesla. Entonces, vienen e invierten en México porque tienen un mercado de consumo el más importante a nivel mundial, Teo. Y fíjate,
Toda la gente piensa que China, que los va a rebasar, y a mí en lo personal no me gusta la forma de vida de los estadounidenses. El estadounidense promedio es un estadounidense que gasta, que consume. Es el promedio, no estoy diciendo la gente letrada y la gente buena. Todos nos escuchan exacto, en todos lados. Pero bueno, estoy hablando del ciudadano promedio en los Estados Unidos, un ciudadano que está cómodo, que está en un carro grande, que está contaminando el ambiente, que consume, es un consumidor nato. Los europeos son muy codos. Los europeos prefieren subirse en el metro o en el tren, en sus carros chiquititos, tener 2 o 3 cambios al año nada más, ¿no? Los japoneses. Entonces, la verdad es que el ciudadano promedio estadounidense es un ciudadano de consumo. El 25% de la riqueza mundial, la tienen 320 millones de personas que son los habitantes de los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto promedio del estadounidense es 8 veces lo que un mexicano. Es decir, Estados Unidos económicamente vale lo que 8 mexicanos. Entonces, el mercado más grande es los Estados Unidos. De Estados Unidos, 25% de la riqueza mundial, China 16%. Pero ahí te va algo. En China hay 1.300 millones de chinos o 1.300 millones de habitantes. Entonces, en promedio andan poquito más arriba que México, ya lo superó en promedio. Pero en Estados Unidos, con 320 millones de habitantes, tienen el 25% de la riqueza mundial, que son algo así en dólares en español, serían 70 billones de dólares o 70 trillones como lo conocen los gringos, ¿no? Mientras que en México pues tenemos 10 de producción, la séptima parte. Entonces, la verdad es que en promedio por habitante. Entonces, esa es nuestra realidad. Y yo creo que falta mucho para que un país del mundo supere al tamaño de la economía y a los intereses estadounidenses. 8 de las 10 empresas más valiosas en el mundo, 8 de las 10 son estadounidenses, y solamente la 8 y la 10 son chinas. Entonces, tú dime qué empresas son las más valiosas. Pues evidentemente está Apple, está Amazon, Microsoft. Todas estas empresas son estadounidenses y solamente 2 son de otra parte del mundo. Entonces, creo que todavía no dimensionamos. Le podríamos sacar muchísimo más provecho a esta relación, Teo. Ya lo hicimos con el Tratado de Libre Comercio, que por cierto, la libertad sindical que ahora pregonan, hasta el Partido del Trabajo se envuelve en las banderas, Morena se envuelve en la bandera de la libertad sindical. Hay que leerlo. La libertad sindical, cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio en la época de Peña Nieto, fue la exigencia de Trump. Trump no quería sindicatos únicos en las empresas estadounidenses en México. Entonces, la libertad sindical, otra vez volvemos a lo mismo, no es una conquista de los sindicatos mexicanos, es una conquista, y hay que decirlo como es una conquista de Donald Trump, porque eso puso en la renegociación del tratado, si no había tratado. Entonces, creo que puede beneficiarnos más una relación con Trump, que ya lo conocemos, porque nos ve como socios comerciales. O sea, que a mí me interesa que si tú estás produciendo... Negocios son negocios. Son negocios. Y van a venderle productos, estos 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, le van a vender productos a todo el mundo, y esa es la idea de Trump. Entonces, creo que no nos va a ir mal, creo que puede irnos muy bien en los próximos 4 años de ganar Trump la presidencia. O sea, tú ¿cómo se dice? Piensas a futuro de que nos va a ir bien. Sí, mira, como mexicano, mira, y honestamente, digo, yo soy demócrata o soy liberal pero porque soy ciudadano del mundo. Si yo estuviera en China, si yo estuviera en Europa, si yo estuviera en Colombia, te diría, ojalá que gane Kamala Harris, ojalá que ganen los demócratas, pero pues definitivamente soy mexicano. A México siempre le he ido mejor con los republicanos, no sé si coincidas en esta visión. La época con mayor deportaciones la tuvimos con Obama, ¿no? Las guerras, mira, fíjate, la Segunda Guerra Mundial fue un demócrata quien fue a la segunda. Entonces, en realidad no es vemos a los republicanos en especial con Trump, haz de cuenta que el tema es de que, o sea, él, por más que sea emocional, no escucha lo que dicen de México hacia Estados Unidos, y si él sabe de que hay que hacer un convenio o que México es un gran territorio para que China no entre al mercado, lo va a aprovechar. Totalmente. Y mira, no nada más se trata de mano de obra barata, porque no lo somos ya tanto, ¿no? Digo, es más barato producir en Vietnam o producir en Tailandia. En cercanía es como, mira, claro, cuando ponen una bodega. Es un tema logístico. Es un tema de logística, ¿no? Si tú pones una bodega, por ejemplo, ¿qué será? En Quilotepec,
¿sí? Te dicen, es que está céntrica porque pasa esto, pasa tal vía, tal avenida, es igual. Sí, o sea, México, ahora todo lo que es el tren, por ejemplo, lo que es Panamá, ¿no? Que ya no tratan de sustituir, ¿no? De que así ahora ya sea por medio de México. Entonces imagínate el potencial que va a tener México. Ahora imagínate tú, alguien que sea presidente de los Estados Unidos, que esté protegiendo las inversiones en México porque les cuesta más barato, pues evidentemente lo que él necesita es un México seguro, en donde los trailers no se los roben, ¿no? No los bajen en la carretera México-Querétaro, ¿no? Por ejemplo, de Tesla no invirtió. ¿Por qué no invierte? Porque dijo, hasta que no se decida uno quién va a quedar como presidente y cuáles van a ser las políticas. Así es. Y es que mira, Teo, día y noche nos enteramos de camiones o trailers cargados con mercancía producida quizá de empresas estadounidenses que son secuestrados en México. Entonces, evidentemente es un tema, como tú lo decías, es un tema de negocio y lo ven como negocio, y entonces mientras México no les dé esa estabilidad, no lo van a hacer. Creo que ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar, y como ciudadano del mundo te diría, ¿no? Como ciudadano del mundo te diría que gane Kamala, porque Estados Unidos va a estar abierto al mundo, porque Estados Unidos va a procurar una mejor relación con el mundo, porque Kamala Harris va a pregonar la paz mundial, pero como mexicano me conviene tener en los Estados Unidos a un presidente que me vea como su socio comercial. Esa es la realidad. Y nos va a ir mejor a los mexicanos con un presidente de este tipo, ¿no? Ok. Bueno, pues ya a punto de terminar. ¿O no? ¿O qué opinas? A lo mejor no sé. Yo creo lo siguiente, ¿no? Independientemente de si nos cae bien o no nos cae bien, o si coincidimos con él o no coincidimos con él, o sea, a mí me queda muy claro que Donald Trump es uno de los más grandes estrategas políticos de la era moderna, ¿no? Y hay que estudiarlo muy bien, porque como bien lo decías, ¿no? O sea, el voto no es algo racional, es algo emocional. Un buen amigo alguna vez me dijo que a la gente siempre se le va a olvidar lo que le dices, pero nunca se le va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Y si en algo es bueno Donald Trump, es en mover la emoción de los ciudadanos de Estados Unidos. En eso es... No, y aparte ha librado varias. O sea, no solamente el atentado, sino los juicios. Mira, hasta en el tema de las mujeres, que para mí es despreciable cómo las trata. El estadounidense promedio no es el estadounidense consciente del daño que le hace una persona como él a toda la sociedad. El estadounidense promedio quizás hasta quiera ser como él, tener su jet privado, comer McDonald's, tener muchas mujeres, que su esposa sea europea, que esté... Ese es el estadounidense, esa es como la visión del estadounidense promedio que quiere ser exitoso, va a haber subtítulos, ¿no? No, totalmente, mira, no. Y coméntalos, te digo algo porque yo lo mencioné desde el principio, no es lo mismo un extranjero, un migrante que vaya a estudiar una maestría en Stanford, becado, ¿no? Que estudia académicamente, a un estadounidense, que lo digo, de Tennessee, de Nebraska, de los que los mismos estadounidenses le dicen redneckers, que es el estadounidense aspiracional, el que tiene su escopeta, su carro grandote. Ese es el estadounidense al que le habla Donald Trump, ¿no? Okay. No, y aparte, mira, yo creo que la gente tiene que aprender a separar el discurso político de lo que realmente es, o sea, y eso sucede en Latinoamérica, en México y en China, ¿no? Es muy diferente lo que un político dice a lo que termina haciendo, ¿no? Y además que el discurso de Donald Trump está plagado de incoherencias, ¿no? O sea, él dice, no, es que vamos a mandar los drones a México y vamos a matar a todos. Y es triste, ¿verdad? Es triste porque es un discurso de odio, o sea, está ganando Donald Trump la presidencia generando odio, generando división, pero va a ganar porque está generando emoción. Es más, dame 5 propuestas de Kamala Harris y no me las puedes decir, pero dímelas de Trump y puta, de N cantidad, me explico por qué, los drones, lo del narcotráfico, bla, bla, o sea, me explico, ese es Trump. Más bien sabe vender. Pues sabe vender muy bien. Aquí tuvimos... ¿Sí? Dice que el muro va a medir 5 kilómetros de alto, puede medir 20, pero de igual forma eso no va a solucionar el problema de la migración en México. Pero es algo que suena muy bien, que te emociona, que te impacta y dices, voy con Trump. Sí. Así es, pues mira, en conclusión, este es un medio para que invites a los demás presidentes Rotary. Yo pienso que podemos hacer muchas cosas juntos. Sí. Muchos de los proyectos que llevas a cabo, pues, podemos hacer más grande. Igual, gente de Estados Unidos Rotary, que la invites para ver qué opina y cómo van a vivir ellos las elecciones. Está bien, fíjate que adelante, sí lo hacemos. Estamos hermanados con algunos clubes a nivel mundial.
desde clubes de África, de Asia, y en Estados Unidos en particular estamos hermanados con clubes de California, entonces, hay de Houston también recientemente, entonces, adelante. Ok, pues algo para terminar, para finalizar. A mí sí me gustaría finalizar sobre ese punto que les mencionaba hace un momento. O sea, yo creo que es muy importante que como mexicanos y como ciudadanos latinoamericanos aprendamos a separar una cosa de la otra, ¿no? O sea, a ver a Trump como un político que se está tratando de vender y nada más, ¿no? O sea, yo creo que es un gran estratega político y no se puede decir mucho más de él. Ok, pues muchas gracias Omar, muchas gracias Enrique. Muchas gracias, Teo. Vamos a estar atentos a 29 de octubre, que va a estar Larry, y sobre todo el 5. Vamos a estar pendientes de cuando lo suban a su canal de YouTube. Claro que sí, con todo gusto. Para los que no podemos ir o si vamos, volver ahí a repasar y poder verlo. Y sobre todo estar muy atentos de lo que va a pasar el 5 de noviembre, ¿verdad? Así es, que también vamos a estar ahí una reunión, ¿no? Vamos a tener. Sí, fíjate que nos van a invitar, seguramente nos va a invitar, a mí ya me lo adelantó, el 5 de noviembre van a hacer ellos mismos un festejo y quieren que los acompañemos o van a seguir. No importa quién gane. No importa quién gane. No importa quién gane, el chiste es vivir la fiesta democrática de los gringos, ¿no? Digo, como si pudiéramos votar y nos importara mucho. Que por cierto, los mexicanos ni votan allá, aunque sean ciudadanos estadounidenses, ni votan, ni les importa, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede en los Estados Unidos. Pues gracias, hasta luego, mucho. Gracias, Tito. ¿Cómo viste? Está bien, ¿no?